Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro de educación médica continua de cardiología, terapia intensiva. El día de hoy tenemos el honor de tener con nosotros como expositor al doctor Yader Palma, el cual es un médico ginecólogo y obstetricia de gran prestigio en nuestro país, en Nicaragua, egresado del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales de la ciudad de León y estudió medicina materno-fetal en el Instituto Nacional de Perinatología INPER en la Ciudad de México. El doctor es parte o forma parte del staff de ginecología del Hospital Vivian Pelas de nuestro país. Entonces dejo con ustedes al doctor Yader Palma, quien va a iniciar su ponencia. Buenas noches, doctor. Saludos. Buenas noches, doctor. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación a estos programas de educación médica continua que siempre son un gusto estar acá, ¿no? Y a todos los que se toman el tiempo para poder platicar y compartir un poquito de los conocimientos que uno tiene acerca de estos temas de interés, ¿no? Listo, pues. Ok. El tema que me invitaron a presentarles el día de hoy es diagnóstico prenatal de defectos cardíacos fetales. Pues nosotros como médicos materno-fetales incluimos en nuestro proceso de aprendizaje rotaciones por servicios de ecocardiografía fetal. Es una práctica muy interesante en el sentido de que nos damos una idea de cuánto podemos conocer del corazón de un bebé y qué tan importante es y qué tantas vidas podemos cambiar, ¿no? Los avances tecnológicos con la adquisición de imágenes son impresionantes, ¿no? Y ahora podemos hacer evaluaciones en 2D, 3D, hacer videoclips, guardarlos y hacer telemedicina, guardar volúmenes, hacer un sinnúmero de cosas interesantes que nos permiten hacer unos diagnósticos y unos abordajes terapéuticos cada vez más completos en este tipo de pacientitos, ¿no? Tiene sus particularidades, no es lo mismo que hacer una ecocardiografía en un recién nacido, en un paciente pediátrico, en un paciente adulto, en el sentido de que es un bebé primero que no ha nacido, que tiene unas características en su circulación, en su fisiología circulatoria, los famosos shunts que funcionan en la vida fetal y que lo mantienen vivo en esta etapa, que obligan al especialista a conocer mucho de la embriología, del desarrollo embriológico de todos los órganos, incluyendo el corazón, para poder interpretar las imágenes y definir, ¿verdad? Lo que es normal y anormal. Ese otro punto es importante también porque define otros parámetros, ¿no? En el sentido de que si la circulación fetal es de un tipo, ¿verdad? Decimos que es una circulación en paralelo, al momento de cambiar el tipo de circulación, que es una circulación izquierda y derecha, cuando pasa la etapa neonatal, esa etapa de transición con los cambios que tiene que ver con los procesos de circulación, involucra o tiene que ver mucho con descompensaciones o cambios en el comportamiento de... Esos son los cambios que ocurren cuando de repente vemos casos en los cuales el bebé está bien dentro del útero, pero al momento del nacimiento se descompensa y se descompensa rápidamente. Esos son principalmente las patologías que tienen que ver con la dependencia del ducto venoso, que son tal vez las más importantes que tenemos que definir desde la etapa antenatal, porque es donde nos tenemos que poner más abusados para poder tratarlos tempranamente y poder mejorar los pronósticos en nuestros pacientes, ¿no? Ok, la segunda lámina. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de, bueno, no lo quise hacer tan extenso, tampoco quiero introducirme mucho a la ciencia, sino que más bien hacerlo un poco práctico y dar como tips importantes para poder interpretar este tipo de estudios. Siempre sabemos que hay dos tipos de médicos con los que nosotros tratamos. En primer lugar, estamos tratando con médicos que realizan los estudios, ¿no? Entonces, la capacidad que tenemos para poder explicar y poder realizar y obtener imágenes que sean válidas para poder hacer un diagnóstico, pero también están los médicos que, aunque no sean ellos los que realizan el abordaje,
O sea, no hacen ellos el estudio, pero sí están a cargo de la paciente. Entonces, por ejemplo, este puede ser un ginecobstetra que está en un servicio de ginecología, que es donde va a nacer el bebé, o es el que lleva los controles prenatales de la mamá, y es el que recibe los reportes de ultrasonido que incluyen ecocardiografía y que por lo tanto debe también tener la capacidad de poder entender qué es lo que le estamos enviando en el reporte, ¿no? Y en otro sentido también, que sepa cuando tenga una paciente a quién se lo va a enviar, cuándo lo va a enviar, qué es lo que va a recibir de reporte, qué es la forma como lo vamos a hacer y qué va a hacer o qué abordaje es lo que le va a dar a su paciente una vez que reciba un reporte de este tipo, ¿no? Entonces, lo resumimos en 5 preguntas que son las que vamos a discutir a continuación. Primero, ¿por qué es importante, no? ¿Cuál es la importancia de estudiar este tipo de patología de manera individual? Uno, porque los defectos cardíacos, los defectos fetales o defectos al nacer son una causa importante de morbilidad y mortalidad en la etapa perinatal, incluyendo antes del nacimiento, durante el nacimiento y incluso en el primer año de vida hasta los primeros 5 años de vida. Ahora, hay estudios como el EuroCat o el Euconerostat, que son grandes evaluaciones que se han hecho agrupados toda la estadística de los países europeos, y ellos en su estadística mencionan de que puede haber una prevalencia de defecto congénito mayor que va hasta el 19 al 20% por cada 1000 nacimientos, y que de este número, que no es nada despreciable de defectos congénitos al nacer, los defectos cardíacos son de los más frecuentes, ¿no? La OMS dice que es cierto, son los más frecuentes, pero también son causa importante de muertes infantiles que pueden ser atribuibles a este tipo de defectos. Y por lo tanto, pues se vuelven un problema de salud importante que tiene que ser abordado dentro de nuestros sistemas de salud. De repente uno dice, es que esta estadística es internacional y entonces yo la verdad es que aquí no sé cómo estaremos, la verdad es que aquí en Nicaragua es diferente, pues la verdad es que no. Es un estudio que realizamos hace unos cuantos años en un hospital, vamos a obviar el nombre del hospital, ¿verdad? Pero es uno de los grandes hospitales de este país, en el cual hacíamos una revisión junto con el servicio de pediatría acerca de la capacidad de detección y la repercusión que tenían los defectos estructurales al nacer. Y si ustedes se fijan, para 2012 y 2013, o sea, más de la mitad de las muertes asociadas en la etapa infantil se debían a malformaciones, ¿no? Y de las malformaciones, la más frecuente era el defecto cardíaco congénito, hasta en un 25% de los casos. Y esa es una de las evidencias más claras que podemos tener de que la realidad en otros países igual se puede extrapolar a nuestros pacientes, y que por lo tanto nosotros también tenemos que estar conscientes de que es una patología que debemos de buscar de manera intencionada para poder mejorar los resultados perinatales. Ok. ¿A quién le voy a enviar una evaluación ecocardiográfica fetal? Hay dos corrientes de abordaje, hay dos líneas de investigación, ¿verdad? Que se han abordado a lo largo del tiempo. En un principio se decía de que íbamos a solicitar una evaluación ecocardiográfica fetal a los bebés que tuvieran alto riesgo de presentar un defecto cardíaco. Entonces existían indicaciones maternas e indicaciones fetales. Por ejemplo, la historia familiar en primer grado de consanguinidad de un bebé, de un familiar con un defecto cardíaco al nacer. O sea, un primo, un hermano, una tía, una abuela, la mamá, el papá, había nacido con algún defecto cardíaco. Eso en la siguiente persona que esté embarazada en esa familia con primer grado de consanguinidad tendría una indicación absoluta de realizar una evaluación ecocardiográfica fetal. Las que tienen enfermedades metabólicas, principalmente la diabetes mellitus, principalmente la pregestacional, cuando hay infecciones maternas como las infecciones por parvovirus B19, rubiola o coxsackie, que son infecciones virales que tienen su prevalencia también en nuestro país, cuando hay exposición a teratógenos como los fármacos que ven ahí reflejados, principalmente
lo que tienen que ver con anticonvulsivantes y las enfermedades autoinmunes que tienen que ver con la presencia de anticuerpos anti-RO, anti-LA. Estamos hablando específicamente del síndrome de lupus eritematoso sistémico y el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, ¿no? Las otras indicaciones, si la mamá o la familia no tiene este tipo de indicaciones, pero el bebé tiene unas características que nos hagan sospechar la presencia de un defecto cardíaco, entonces también se convierte en una necesidad de realizar estas evaluaciones, ¿no? Uno, cuando alguna evaluación por ultrasonografía de cualquier nivel, entiéndase un obstetra, un radiólogo, un médico general con estudios en ultrasonido, que hay varios en el país, detecta una imagen que él considera que no es normal. Eso es suficiente para que la paciente sea referida a un mayor nivel de resolución para realizar una evaluación ecocardiográfica fetal. Las pacientes que tienen alguna característica que haya necesitado la realización de un cariotipo y este cariotipo sea normal, y esto va a estar en dependencia, por supuesto, del tipo de cromosomopatía de la que estemos hablando, ¿no? Cuando en una evaluación estructural o una evaluación en cualquier momento del embarazo encontramos una anomalía mayor extracardíaca, porque las anomalías mayores extracardíacas también se asocian como síndrome a defectos cardíacos, ¿verdad? Por ejemplo, una holoprosencefalia, un defecto de fosa posterior a nivel del encéfalo, me obliga a descartar un defecto cardíaco, igual defectos orofaciales y de otro tipo, ¿no? Cuando yo realicé una evaluación en primer trimestre y encontré la translucencia nucal anormal, por encima de lo que yo considero anormal, es uno de los marcadores más importantes para sospechar defecto cardíaco. Y cuando durante la evaluación de la frecuencia cardíaca fetal encuentro alguna anormalidad o una simple arritmia. O sea, yo no escucho rítmico, este corazón algo tiene, no sé qué tiene. Por supuesto, parte de la evaluación de este bebé va a ser la evaluación estructural del corazón fetal. Ok, esa es una corriente de pensamiento, ¿no? Una línea de acción. Pero eso es bastante útil cuando uno está limitado en el número de médicos que puedan realizar estos estudios, ¿verdad? O sea, no todos los hospitales tienen médicos maternos fetales con el adiestramiento suficiente para realizar este tipo de evaluaciones, o no tienen radiólogos con estudios especiales para poderlo realizar, o los mismos cardiólogos pediatras que pudieran hacer este tipo de estudios, ¿no? Por eso es la importancia de que todo médico que realice una evaluación por ultrasonido sepa por lo menos encontrar los diferentes cortes que los vamos a ver a continuación para poder definir, aunque sea únicamente qué es normal y qué no es normal, ¿verdad? Para poderlo referir a un mayor nivel de resolución. Y en ese sentido, cuando hacemos evaluaciones y decimos que todo paciente embarazada le vamos a realizar una evaluación de corazón fetal que incluya mínimo evaluación de imagen de 4 cámaras, idealmente imagen de 4 cámaras y tractos de salida izquierdo-derecho, aumentamos la tasa de detección. Cuando hablamos de incidencia, cuando buscamos los casos, vemos, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos una evaluación bajo una sospecha, que sería la primera premisa, ¿no? O sea, la paciente que tiene una indicación, yo le realizaría la evaluación, mis tasas de detecciones van en este sentido. Sin embargo, si ustedes se fijan en el número de arriba, estas pacientes, hay una mayor tasa de detección en pacientes que no tenían factores de riesgo y que la única indicación fue como un método de tamizaje para definir si este paciente estaba bien o no. Y por supuesto, ¿verdad? Si ya el bebé fue evaluado y ya tengo una sospecha de un defecto cardíaco, por supuesto las incidencias son mayores. Pero esto deja en manifiesto de que sí vale la pena realizar de manera secuencial y de manera ya como normatizado la evaluación ecocardiográfica fetal de todas las pacientes embarazadas, por lo menos en algún momento del embarazo. ¿Ya? Así nosotros logramos las mayores tasas de detección y cambiaríamos la historia de estos pacientes, ¿no? Entonces, entendiendo eso, ¿ok? ¿Cuándo serían los momentos ideales para yo poder realizar estos estudios o yo enviar a mi paciente a realizar estos estudios, ¿no? Y entonces ya tenemos unos cuantos años, prácticamente vamos sobre 10 años de estar hablando de este tema,
¿verdad? Cómo hacemos la inversión de la pirámide de atención. Y entonces ahora hacemos evaluaciones en las pacientes embarazadas a profundidad en etapa temprana que nos permitan hacer un plan de acción o un plan de manejo en los controles prenatales individualizados en base a las necesidades que tiene cada paciente, ¿no? Entonces, hemos normatizado que toda paciente embarazada se debería ofrecer una evaluación entre las 11 y las 14 semanas, 12 semanas puede ser un promedio, donde aprovechamos para evaluar defectos cromosómicos, características de defectos cromosómicos. También tenemos la capacidad de predecir con una bastante tasa de efectividad el riesgo de preeclampsia, el riesgo de parto pretérmino y el defecto estructural mayor. El defecto estructural mayor incluye también el defecto cardíaco. Por lo menos, aunque sea limitado, tener una evaluación del corazón fetal, una primera evaluación del corazón fetal en esta etapa que nos permita sospechar y poderlo confirmar un poco más adelante en el embarazo. Si no lo podemos definir en ese momento. Y un segundo punto importante es a las 20 semanas de gestación, o entre las 18 y 22, si queremos tomar el rango, ¿no? En promedio 20 semanas, que se incluye dentro de la evaluación estructural del segundo trimestre. A toda paciente embarazada se le debería de ofrecer una evaluación entre las 18 y 22 semanas de su bebé por medio de un ultrasonido que se llama ultrasonido segundo trimestre de segundo nivel, que incluye la evaluación anatómica detallada por segmentos de todo el bebé. Evaluamos nuevamente riesgos de preeclampsia o reclasificamos, ¿verdad? Riesgos de preeclampsia si lo hicimos en primer trimestre. Evaluamos longitud cervical para predecir parto pretérmino. Y hacemos la ecocardiografía fetal. ¿Por qué? Porque es el mejor momento que tenemos para lograr detectar malformaciones. ¿Por qué? Porque primero, en la etapa temprana, el corazón es bastante pequeño, entonces la capacidad que yo tengo para definir, por ejemplo, tractos de salida es bastante limitada. Y no es que no se miren, sino que la capacidad que tenemos visualmente y por equipos de ultrasonido, ¿verdad? Que podamos realizar estas evaluaciones, es mucho más fácil cuando la realizamos en segundo trimestre. ¿Ya? Cuando realizamos el segundo trimestre sí podemos hacer evaluaciones completas y lo que hacemos es incluirla dentro de los protocolos de atención prenatal y no lo incluimos como una evaluación extra, sino que lo que hacemos es, si a la paciente yo le voy a hacer como norma 1, 2 o 3 ultrasonidos de rutina, programarlo más o menos entre las 11 y 14 semanas, entre las 18 y 22 semanas para aprovechar y sacarle mayor provecho a estas evaluaciones por ultrasonido. Y ahí iría incluido todo médico que va a realizar una evaluación por ultrasonido en esta edad de realizar una evaluación de corazón fetal. Ya habría un tercer momento, que es el tercer trimestre, que puede ser entre las 30, 32, 34 semanas, eso es individualizado. Sí hay un tipo de malformaciones o defectos cardíacos que se detectan más tardíamente, o cambia el pronóstico en dependencia de la evolución, ¿verdad? De cómo se va desarrollando la patología, y eso es individualizado. Y sí vale la pena realizar una tercera evaluación en tercer trimestre alrededor de las 30, 32 semanas de gestación, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, yo lo que hago es no agregar evaluaciones especiales, sino optimizar las evaluaciones que yo tengo programadas por ultrasonido de rutina para mis pacientes, ¿no? Ok, pues si yo tengo definido que se los voy a ofrecer a todas mis pacientes, ¿en qué momento se lo voy a hacer? Entonces, ahora sí viene la parte práctica de definir cómo lo voy a realizar, ¿no? Y existen guías de práctica ya bastante definidas que nos permiten conocer la secuencia de imágenes que debo tener o qué es lo que debo evaluar en dependencia del momento que yo tengo a la paciente en la consulta para calcular, para calcular riesgo de efecto cardíaco o para definir diagnósticos como tales, ¿no? Entonces tenemos la gran evaluación del primer trimestre, que se incluye, como les decía, dentro de la evaluación completa que hacemos entre las 11 y 14 semanas de gestación, donde la principal fuente de información la tenemos en la Fundación de Medicina Fetal. Aquí es un librito, es una guía que está en PDF, está en español y la pueden descargar, no tiene ningún costo. Igual las guías de práctica clínica de la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia, que también tienen normatizado desde hace unos cuantos años qué es lo que corresponde a una evaluación ecocardiográfica fetal del segundo trimestre. Ok, ¿diagnostico todas las patologías cardíacas? No, en realidad es un reto,
¿Por qué? Porque es una estructura, el corazón es una estructura muy compleja, eh, en el sentido de que es pequeña. Dos, es una estructura tridimensional que generalmente la evalúo por imágenes bidimensionales y por lo tanto el entrenamiento es muy importante. Yo tengo que poder entender cuál es la imagen que estoy viendo, más cuando como vamos a ver más adelante, que son evaluaciones secuenciales en varios planos. Yo tengo que definir, ¿verdad? A partir de una imagen en 2D, una estructura tridimensional. En tercer lugar, entender de que dependemos mucho de las características maternas y las características fetales, ¿no? Por ejemplo, una paciente que está pasadita de peso, con índice de masa corporal mayor a 30, por supuesto es un poco más difícil realizar ultrasonido, las imágenes no son tan claras, pero principalmente es el bebé, la posición fetal que tiene. Por ejemplo, cuando el bebé tiene la espalda hacia adelante y entonces tenemos una sombra acústica que nos da la columna, sí hay que tener cierta pericia para poder definir, ¿verdad? Y lograr los cortes necesarios para poder definir si estoy evaluando adecuadamente un corazón fetal o no. Por eso es importante realizarla entre las 18 y 22 semanas, porque es una ventana de tiempo en la cual el corazón es lo suficientemente grande para yo poderlo evaluar, pero el bebé no es tan grande como para que me limite por la posición poderlo evaluar. Se lo puedo ver por arriba, lo puedo ver por abajo, lo puedo ver a los lados, puedo acostar a la paciente de lado y eso va a provocar un cambio en la posición del bebé y entonces yo puedo obtener mis imágenes, ¿no? Aún en las mejores manos, si ustedes se fijan, las tasas de detección en centros con entrenamiento, y estos son centros universitarios, las tasas son excelentes. Son centros que se dedican específicamente a evaluaciones estructurales fetales. Pero ya cuando pasamos eso a la práctica clínica diaria, pues por supuesto las tasas de detección varían un poco, ¿no? A manera general podemos decir que estamos detectando entre 3 a 5 de cada 8 casos de defectos cardíacos, ¿no? O sea, siempre hay un porcentaje que se nos va a escapar. Ese es el reto que tenemos, esa es la capacidad que tenemos para poderlo definir. Lo importante es que los defectos más grandes son los que nosotros deberíamos de tener la capacidad de detectar porque son en los que nosotros necesitamos trabajar más para disminuir la incidencia de mortalidades perinatales, ¿no? Como les mencionaba, ¿cuáles son los factores que afectan la capacidad de detección? La posición fetal, la edad gestacional, la calidad de la imagen, y aquí también hay que hablar que es equipo dependiente, o sea, tengo que tener un equipo con la capacidad de obtener imágenes en 2D y en Doppler, que me permita definir estructura, que pueda tener una capacidad de realizar un zoom de la imagen, que me permita definir detalles, y que tenga el track, ¿no? Que yo pueda grabar videoclips de por lo menos 15 segundos, en los cuales yo tengo por lo menos 4 o 5 ciclos cardíacos que yo los puedo adelantar y retroceder para definir detalles al momento de evaluar una imagen, ¿no? Por lo que decíamos que el corazón es una imagen en movimiento tridimensional que cambia con el ciclo cardíaco y que es un reto en realidad para poderlo definir. Hay otro tipo de patologías que no son reconocibles en etapa antenatal, sino que son parte de por ejemplo, patologías de la etapa neonatal como la persistencia del conducto arterioso. El conducto arterioso está presente en el 100% de los fetos. Entonces, si hay una persistencia luego del nacimiento, por supuesto no lo vamos a definir antes del nacimiento. Y las comunicaciones interauriculares depende del tipo. ¿Por qué? Porque tenemos el foramen oval, ¿no? Entonces, el foramen oval, si mete un poco de ruido, entonces la capacidad que tenemos para detectar las comunicaciones interauriculares pequeñas y que involucran, ¿verdad?, la persistencia del foramen oval, sí se hacen un poco más difíciles, ¿no? Y las evaluaciones de anomalías cardíacas, que son de diagnóstico cardíaco, tardía, perdón, como les mencionaba, como la estenosis aórtica, el rhabdomioma intracardíaco, la estenosis subaórtica, el mismo Fallot, que aunque uno dice que es una patología compleja que se debería ver fácilmente, pues no es tan fácil. La cardiomiopatía hipertrófica, que eso es evolutivo y que entonces lo vamos a ir viendo conforme avanza la gestación y que incluso pudiéramos tener una evaluación de primero o segundo trimestre normal y verla anormal hasta tercer trimestre. Y esto es importante cuando nosotros tenemos pacientes que les vamos dando el seguimiento y que le hemos dicho que todas las evaluaciones van normales y que al final le decimos tiene un problema. Entonces, por supuesto, la paciente lo primero que te va a decir es, pero doctor, usted me ha dicho que todo estaba bien.
¿verdad? Entonces, esto hay que saberlo explicar y hay que tomarlo muy en cuenta porque esto tiene que ver con implicaciones médico-legales, ¿no? Ok. ¿Cómo hago una evaluación en primer trimestre? ¿Cómo hago yo una evaluación de corazón? Como les decía, por el tamaño del bebé y específicamente el tamaño del corazón del bebé, o sea, un bebé que va entre 4 y 8 centímetros en total, entonces el tamaño del corazón es bastante pequeño, ¿no? Entonces la capacidad que yo tengo por medio de imágenes de lograr una evaluación adecuada del corazón no es la ideal, pero sí, ahora está normado que cuando yo realizo una evaluación entre 11 y 14 semanas, que incluye la evaluación de translucencia nucal y todos los marcadores para defecto cromosómico, debo por lo menos buscar una imagen de 4 cámaras cardíacas. Y habiendo evaluado una imagen de 4 cámaras cardíacas, pues yo detecto por lo menos entre un 40 y un 60% de los defectos cardíacos que yo pudiera detectar más adelante. Si la imagen de 4 cámaras no la logro obtener o la considero anormal, muy probablemente yo no establezco un diagnóstico completo, pero yo a este bebé lo capto y más adelante voy a hacer una evaluación específica de corazón fetal para poder definir si es patológico o no. Cuando estoy haciendo evaluaciones de primer trimestre y hago evaluaciones de translucencia nucal y yo la encuentro alterada, esa es una indicación, como lo habíamos visto anteriormente, para que yo solicite una evaluación ecocardiográfica fetal ya dirigida, ¿verdad? En busca de una malformación. ¿Por qué? Porque a medida que va aumentando la translucencia nucal, va aumentando la frecuencia de defectos cardíacos. Y esto es asociado o no a defecto cromosómico. Por ejemplo, síndrome de Down tiene relación con defecto cardíaco, sí. ¿Cuál? Canal AB, por ejemplo, ¿no? Pero también bebés que son cromosómicamente normales pueden tener un defecto cardíaco. Y es por ese defecto cardíaco la translucencia nucal está aumentada. Entonces, si yo mando un cariotipo por translucencia nucal aumentada y está normal, yo no puedo decirle a esa paciente que todo está bien. Esa paciente amerita, sí o sí, una evaluación ecocardiográfica a conciencia entre las 18 y 22 semanas, porque es una de las causas de translucencia nucal aumentada con cariotipo normal. La otra evaluación que se hace es la del ducto venoso. El ducto venoso, que es este vaso que es pequeño, que va a continuación de la vena umbilical, que se divide un poco antes de llegar al hígado y que hace una conexión directa con, bueno, casi directa con la aurícula derecha, ¿verdad? Que hace esta imagen de aliasing y que yo le evalúo para detectar defecto cromosómico, también me sirve como de marcador para defecto cardíaco. Es más, el 30% de los fetos que tienen una onda reversa o un índice de pulsatilidad mayor al percentil 95, al percentil 90, perdón, para la edad, en el ducto venoso tendrán alguna alteración estructural cardíaca y por lo tanto un ducto venoso anormal en primer trimestre me obliga a confirmarlo en segundo trimestre por lo menos, ¿no? Entonces, indirectamente esto es lo que yo logro hacer en primer trimestre para hacer una evaluación ecocardiográfica fetal. Capacidad de detección, más o menos 30-40% de los defectos cardíacos, pero eso es mucho. Eso es mucho comparado con no hacer nada, ¿no? Y eso sí le cambia la vida. Incluso hay otras ventajas que tenemos. Por ejemplo, si nosotros no tenemos evaluaciones genéticas a disponibilidad en Nicaragua y tenemos las evaluaciones limitadas para buscar enfermedades infecciosas y un bebé de 12, 13 semanas fallece, un óbito fetal, le diríamos todavía huevo muerto y retenido, pero en realidad ya es un óbito fetal después de las 12 semanas, de causa inexplicable, ¿verdad? Y la paciente me dice, doctor, ¿por qué se murió mi bebé? Y yo tengo una evaluación de primer trimestre en la cual yo tenía una sospecha de defecto cardíaco, yo tengo una respuesta para esa paciente. Yo le puedo decir, miren señora, muy probablemente este bebecito falleció, ¿por qué? Porque tenía un defecto que involucraba el corazón y eso es la causa de muerte. Y eso, primero, tranquiliza a los pacientes. Segundo, me obliga a que en el siguiente embarazo yo haga una evaluación exhaustiva y en la medida de lo posible definir qué es lo que está pasando en esta familia, incluso la evaluación por genética, por lo menos en árbol genealógico es muy importante porque de repente hacemos diagnósticos de efectos cardíacos que tienen que ver con trastornos genéticos que tienen que ver con las leyes de Mendel, ¿no? Y entonces yo estoy haciendo evaluaciones para detectar defectos cardíacos, probablemente en este embarazo, y poderle dar un pronóstico para el siguiente embarazo. Porque la pregunta siguiente que hace la paciente es, doctor,
y esto que me pasó ahorita me va a volver a pasar en el otro. Entonces, estas son herramientas que me sirven para poder yo definir más o menos por qué pasan las cosas, ¿no? Ok, y eso es lo que hacemos en primer trimestre. ¿Qué hacemos en segundo trimestre? En segundo trimestre, que es la evaluación estructural básica. Ahora decimos básica. Antes básica era imagen de 4 cámaras, ¿no? Ahora entendemos que una evaluación ecocardiográfica fetal básica incluye imagen de 4 cámaras y tractos de salida. Tracto de salida del ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, ahora, para los colegas que están conectados y que están haciendo evaluaciones por ultrasonido de embarazadas en segundo trimestre, tienen que saber que no basta con que yo en mi reporte escriba imagen de 4 cámaras normal, sino que yo tengo que hacer todo el esfuerzo para definir imagen de 4 cámaras y buscar tractos de salida, izquierdo y derecho, porque eso está incluido en la evaluación básica de un corazón fetal entre las 18 y 22 semanas de gestación. Entonces, ¿en qué consiste la evaluación ecocardiográfica fetal? En una secuencia de imágenes, ¿no? Una secuencia de imágenes que yo voy obteniendo a medida que valoro al bebé para definir si la evaluación es normal o no. Entonces, primero yo defino, ¿verdad? Si el bebé está a la izquierda o a la derecha en el abdomen materno, pero principalmente en la posición del bebé. Porque si yo lo tengo en situación pélvica, las imágenes que voy a ver son completamente inversas a que si yo lo tuviera en posición cefálica. Entonces, ese ejercicio de definir en primer lugar la posición, la situación y la posición fetal es básica para yo poder definir si lo que estoy viendo es derecho y corresponde a la derecha normalmente, o si lo que estoy viendo es izquierda y corresponde a la izquierda normalmente, principalmente para detectar los isomerismos. Entonces, esta es pregunta de examen para los muchachos de la residencia y les pregunto, ¿dónde empieza la evaluación ecocardiográfica fetal de segundo trimestre? Me tienen que decir que en la imagen de la circunferencia abdominal, ¿no? Entonces, esto inicia acá, el primer corte, el corte más bajo que yo voy a buscar, donde voy a definir estructuras. Voy a definir el estómago, que tiene que estar a la izquierda, ¿verdad? Donde ya definí en este bebé cuál es la izquierda normal, y voy a definir las estructuras, principalmente lo que es la aorta, que está por adelante de las vértebras, y un poco hacia la derecha la vena cava inferior. Entonces, estas 3 estructuras son básicas y yo las tengo que ver en esta secuencia para poder definir para que esta imagen de circunferencia abdominal, que sería la primera imagen de evaluación ecocardiográfica, es normal. Luego voy un poco hacia arriba, ¿verdad? Y que hay unas características que por el tamaño del hígado fetal, que es grande y que incluso abarca más de la línea media, el corazón se horizontaliza y entonces yo soy capaz de ver en un solo corte, casi en forma transversal, las 4 cámaras, ¿verdad? Las 2 aurículas y 2 ventrículas con el tabique interventricular y todas las estructuras. Que sería la segunda imagen que yo debo buscar al momento de realizar mi evaluación ecocardiográfica fetal, ¿no? ¿Cómo se mira en vivo o por ultrasonido? Se mira así, ¿verdad? Tabique interventricular, aparatos valvulares, aurícula derecha, aurícula izquierda, banda moderadora, la estructura del ventrículo derecho, de izquierdo, perdón, la estructura del ventrículo derecho, venas pulmonares y todo lo que tiene que ver con una evaluación adecuada de una imagen de 4 cámaras. Entonces, imagen de 4 cámaras no es solamente ver 2 aurículas y 2 ventrículos, sino que hay una serie de requisitos que yo tengo que definir y yo tengo que evaluar en una imagen de 4 cámaras para definir que es una imagen normal, ¿verdad? Entonces, aquí tienen la lista, tómenle captura de pantalla, creo que esto va a quedar grabado, ¿no? En redes sociales también, para que lo repasen. Estas son las estructuras que yo tengo que valorar, ¿verdad? Una vez que yo evalúo adecuadamente una imagen de 4 cámaras fetal. A continuación, cuando yo tengo una imagen de 4 cámaras, yo voy a hacer una secuencia de imágenes que tiene que ver con un movimiento sutil del transductor, y esto sí es lo que amerita la pericia que se logra solamente con la práctica para poder hacer cortes un poco hacia arriba y definir tracto de salida del ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo izquierdo y poderlo evaluar adecuadamente. Los movimientos son bien sutiles, ¿verdad? Eso con la práctica lo van a lograr, pero lo importante ahorita es que se familiaricen con la imagen, porque de repente la ven y no la reconocen. No sé lo que estoy viendo y eso es importante. Ustedes tienen que saber qué es lo que están viendo y qué es lo que están buscando. Entonces,
Empecemos con el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, este es el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Este ventrículo izquierdo tiene un tracto de salida que va hacia adelante, va cruzado, ¿verdad? Y se dirige un poco así anterior. Entonces, la pared del tabique interventricular tiene una parte aquí un poquito más delgada, ¿verdad? Y se continúa con la pared anterior de la aorta. Y la pared posterior se continúa con la válvula mitral. Si hay un micrófono encendido, ¿no? Entonces, este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y por ultrasonido se mira así. Si ustedes se fijan acá y van a ver la válvula de la aorta, la válvula aórtica, que se mira en este caso abierta, en este caso cerrada. ¿Sí? Y lo van a ver a medida que va pasando el ciclo. Entonces estoy viendo tracto de salida del ventrículo izquierdo y estoy viendo su válvula adecuadamente, ¿no? Luego tengo que ver y diferenciar el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, anatómicamente hay que saber que hay un entrecruzamiento, ¿no? De la arteria pulmonar sobre el arco de la aorta, ¿verdad? Que hace una cruz y esto es lo normal y por lo tanto se me va, para yo poder tomar esa imagen yo tengo que hacer una rotación en 45 grados, bien sutil, bien lenta, pero sí de 45 grados para yo poder definir que estoy viendo tracto de salida del ventrículo izquierdo y estoy viendo tracto de salida del ventrículo derecho. Y así me adecuo yo para saber que sí hay un entrecruzamiento adecuado, ¿no? Entonces aquí ven cómo está la aorta y del ventrículo derecho sale un vaso que lo va a rodear aquí un poco por detrás, depende del corte, que aquí hicieron el corte, ¿no? Y hace una rama para un lado y una rama para el otro, rama izquierda y rama derecha. Entonces, un tracto de salida que sale de un ventrículo derecho, anatómicamente definido como ventrículo derecho, que rodea la aorta y que se ramifica en etapa temprana, estamos hablando de un tracto de salida del ventrículo derecho que se corresponde como arteria pulmonar. Y si yo veo un tracto de salida que sale el ventrículo izquierdo, que es grande, que tiene una válvula y que no se ramifica en etapa temprana, entonces estoy viendo un tracto de salida del ventrículo izquierdo que se corresponde con la aorta y es lo correcto, ¿no? Entonces, estas son imágenes, este es un tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, aquí ven cómo sale la pulmonar, que es la parte común, ¿no? Luego hace una ramificación izquierda y derecha, ¿no? Hace una V o una Y acá, rodea la aorta que se está viendo como una luz acá, ¿no? En otra posición, depende de la posición del bebé, igual yo miro la Y, la bifurcación de la arteria pulmonar, ¿verdad? Y que va rodeando la aorta. Sería esto. La otra imagen que se mira por acá, que es un vaso más pequeño porque es venoso, la vena cava superior, ¿no? Que es la imagen de 3 vasos, es famosa, que también la tenemos que obtener, ¿no? Que va a nivel de los tractos de salida. Otra vez, la arteria pulmonar, otra forma de verla, específicamente en la salida, ¿verdad? Donde podríamos incluso ver el aparato valvular, que está por más o menos a este nivel, ¿no? Ok, si voy un poco más hacia arriba, porque yo empecé la imagen de 4 cámaras a este nivel, ¿no? Pero voy un poco hacia arriba y veo tracto de salida del ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo izquierdo. Me voy un poco hacia arriba y entonces yo voy a ver el arco aórtico y el arco ductal, ¿no? Que es la continuación de la pulmonar. Entonces, cuando yo hago un corte a este nivel, yo voy a ver esta imagen, que es más o menos una V, ¿verdad? Entonces, aquí donde yo estoy viendo, ¿verdad? Arco aórtico y arco ductal. Ya empiezo a ver la vena cava inferior y otras estructuras del mediastino, ¿sí? Por ultrasonido se mira así. Entonces, si yo voy ascendiendo en los cortes, yo hice abdomen, ¿verdad? Estómago, aorta, vena cava inferior, 4 cámaras, tracto de salida del ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo izquierdo. Me voy un poco hacia arriba y veo la relación, ¿verdad? De los arcos ductales, de la aorta, de la pulmonar y la vena cava inferior. Esta es la famosa imagen de 3 vasos. Que sí, obligadamente la tengo que hacer. Este es un poco más arriba, donde veo las estructuras completas, ¿verdad? Incluso si voy a medir istmo aórtico, lo voy a medir exactamente en este punto y me sirve en los bebés con restricción de crecimiento intrauterino y empiezo a ver esta estructura hiperecogénica hacia acá que no tiene flujo cuando le pongo el Doppler, que se corresponde con la tráquea, ¿no? Entonces esta es la imagen de 3 vasos tráquea.
Y eso sería principalmente las imágenes que yo necesito para poder definir que yo estoy haciendo una imagen ecocardiográfica fetal básica, una evaluación ecocardiográfica fetal básica, que incluiría 4 cámaras y tractos de salida, ¿no? Entonces, otras imágenes que me pueden servir en dependencia de los hallazgos que voy a buscar es arco aórtico, que ahí está bien claro, ¿no? Cómo va haciendo sus primeras ramificaciones y cómo hace el arco completo. Si yo veo específicamente, por ejemplo, aurícula izquierda y tengo que ver específicamente la entrada de las venas pulmonares, ¿verdad? Porque hay drenaje anómalo de venas pulmonares, hay isomerismos también que tienen que ver con defectos en este tipo de imágenes. Yo tengo que definir, ¿verdad? Cuáles son específicamente las formas pulmonares y también la imagen de cuernos, ¿verdad? Que corresponde a la entrada de la vena cava superior y vena cava inferior en la aurícula derecha. Entonces, estas son imágenes complementarias que en algún momento me serían útiles y que yo tengo que conocerlas para poderlas diferenciar, ¿no? Entonces, in vivo se ve así. Me ubico en el corazón, voy hacia abajo y de manera secuencial empiezo en el estómago, voy hacia arriba, veo imagen de 4 cámaras, veo todas las estructuras y veo el tracto de salida de la derecha y el 3 vasos y 3 vasos tráquea. Así de rápido. Una vez que ustedes hacen ya el ejercicio, entonces esto se va haciendo más sencillo. Al principio, por supuesto, aquí es donde me pongo la pausa y retrocedo los 15 segundos en el track para poder yo definir más específicamente las estructuras. Se lo puedo enseñar. Ahí me estoy ubicando, veo el 4 cámaras, pero lo que busco primero es la circunferencia abdominal. Veo las 3 estructuras, voy hacia adelante, veo 4 cámaras y veo mi tracto de salida. ¿Qué me quedó pendiente de evaluar? El tracto de salida del lado izquierdo, ¿no? Entonces, puede ser una rotación, 45 grados como les dije, y encuentro el eje corto del tracto de salida del ventrículo izquierdo, o hago una imagen en este sentido y veo el eje largo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que lo van a ver acá. Una pistolita. ¿No? Que estás ubicando en el bebé, ahí la columna está anterior, pero sí me permite verlo. Ahí. Ese es el tracto de salida. Por aquí está la válvula. Esta pared se continúa con el tabique interventricular. Esta pared se va a continuar con la válvula mitral. Lo van a ver. Aquí está la válvula. Aquí está la continuación. Ahí. Ahí es mitral. Y aquí está la válvula de la aorta. Entonces, eso sería in vivo una evaluación de ecocardiográfica fetal básica, ¿no? Ok. Todo lo que miro en 2D, le pongo Doppler y evalúo a color también. La misma imagen, ¿no? Me voy al estómago, voy hacia arriba, veo 4 cámaras, veo tracto de salida del lado derecho y luego voy a hacer lo mismo con el tracto de salida del lado izquierdo, ¿sí? Muy útil para complementar la evaluación. Y por supuesto, la famosa imagen de 4 cámaras, ¿no? Que a todo el mundo le gusta y que se mira mejor, que son 3 estructuras que voy a ver: foramen oval, tricúspide mitral, tabique interventricular, banda moderadora, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha. Aquí están las venas pulmonares, ¿verdad? En su entrada. Bueno, entonces, esta es la imagen de 4 cámaras que tendríamos que ver y que nos podemos detener un poco, ¿verdad? Cuando estamos empezando, para poder definir todas estas estructuras, ¿no? Entonces, la idea hasta este punto es de que podamos definir, primero, qué tengo que buscar, y segundo, lo que estoy viendo es normal, lo que estoy viendo es anormal. Cuando yo lo que defino es anormal, yo puedo, hay varios algoritmos, pues aquí les presento 2 que tienen que ver con alteraciones en la posición del corazón o el tamaño del corazón como tal, o de alguna cámara específica para definir más o menos para cuál diagnóstico voy a hacer. Al final, este tipo de evaluaciones se hacen, yo prefiero hacerlas ya en conjunto con el cardiólogo pediatra, ¿verdad? Para definir un pronóstico, porque al final es el cardiólogo pediatra el que al que va a atender este bebé. Yo lo llevo la mayor cantidad de tiempo posible durante el embarazo, pero al final se lo entrego, ¿no? Y entre más preparados estemos para atender este caso, pues mejor le va a ir a nuestra paciente. ¿Qué gano? ¿Qué gano yo con hacer todo ese ejercicio y hacer un diagnóstico? Por repente la paciente me dice: doctor, pero si tiene un defecto cardíaco, ¿usted lo va a curar? ¿Se me va a morir, sí o no? De todo modo, el pronóstico es sombrío, ¿no? Más en nuestros países. Pues en realidad sí tiene mucho que ver, ¿no?
Primero, contestas la pregunta más importante que te hacen las pacientes cuando estás haciendo una evaluación, con ultrasonido o sin ultrasonido. Cuando una paciente va a control prenatal, a un médico le preguntan, bueno, doctor, ¿todo está bien? ¿Todo está bien con mi embarazo? Yo estoy bien, mi bebé está bien. Y si usted está haciendo ultrasonido, le van a preguntar, doctor, ¿todo está bien con mi bebé? No hay ningún problema. Y si yo no hago evaluaciones de este tipo, yo no le puedo hacer no le puedo contestar esa pregunta adecuadamente. Y ahí sí me meto a problemas. Dos, preparo a los padres. No es lo mismo decirles que todo estaba bien, que de repente el bebé nace y fallece, a decirles que este bebé tiene un detalle, una alteración, algo que hay que verle y que hay que verlo desde el nacimiento, ¿verdad? Incluso hay veces en que le tenemos que decir que no hay pronóstico. ¿No? Estuvimos allá en México un cantrell, una paciente con una ectopia cordis, y dentro de la ectopia cordis, un trastorno conotroncal y unas alteraciones incompatibles con la vida, que la verdad es que ese embarazo se finalizó, pero se le informó a los pacientes y completaron el ciclo, hicieron todo el ciclo del duelo y la verdad es que quedaron muy satisfechos, aunque el resultado no fue el esperado. ¿No? Si el bebé va a nacer, ¿verdad? ¿Qué espero al nacer? Hay tratamiento para lo que tiene, qué es lo que va a pasar. Va a ser un bebé completamente sano o en la medida de lo posible va a tener algún grado de discapacidad, por ejemplo, canal AB, ¿verdad? Se asocia a síndrome de Down. Entonces, por mucho que yo cure el canal AB, en realidad el pronóstico está dado por el síndrome etiológico, ¿no? O en ese caso, pues si hay solamente cuidados paliativos para medidas de confort para definir, ¿verdad? Calidad de vida en el tiempo que esté este niño vivo, ¿no? Me preparo para el nacimiento, no van a nacer en una guardia, no van a nacer de noche, no van a nacer de urgencia, sino que van a nacer con todo el equipo listo y preparado, o por lo menos yo saber, ¿verdad? Que si yo no tengo las condiciones, voy a tener que hacer un traslado con tiempo para poder mejorar el pronóstico neonatal. Ya está, y esto lo tenemos en Nicaragua, las terapias intrauterinas, sí hay ciertas patologías cardíacas que son susceptibles a realizarse terapia fetal, pero eso es muy individualizado y necesitamos el entrenamiento adecuado para poderlo realizar. Y en los países en los cuales esto es opción, pues en esos países se va a discutir esto. ¿Verdad? Por supuesto, en Nicaragua esto no está permitido, pero hay lugares en el que sí. Entonces, ahí está la respuesta, donde cuando de repente nos dicen, pero es que yo no lo voy a interrumpir, doctor. Entonces no me diga si es síndrome de Down, por ejemplo. No, no necesito saberlo. La verdad es que sí, señor. Porque quiera o no quiera saberlo si viene o no viene con el síndrome. Y yo no le estoy ofreciendo la interrupción, yo estoy ofreciendo cómo cuidar a su bebé que viene con esa condición. ¿No? Es un ejemplo. ¿Se fijan? ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta a hacer un diagnóstico en esa imagen? ¿Verdad? Solamente si es la imagen de 4 cámaras. Esta es la imagen de 4 cámaras en color. La misma. Entonces, para que ustedes se fijen, como una imagen de 4 cámaras da mucha información. Y esto, aquí donde se detiene la imagen, donde está el diagnóstico, ¿no? Es un solo aparato valvular que está en el centro, que hace que todo el flujo de las 2 aurículas se drene en un solo espacio y que tiene un defecto de tabique interventricular en la parte superior, ¿verdad? Y que hace que entre de un solo. Entonces el canal AB. Es una imagen de canal AB. Confirmado al nacimiento y por la patología, luego se hizo el diagnóstico por cariotipo y es un canal AB, un bebé con síndrome de Down. Entonces, ¿hacemos diferencia haciendo todos estos diagnósticos? Sí. Aparte de lo que ya les dije, ¿verdad? De preparar a la familia, preparar el nacimiento y ponerte así, siempre nosotros vamos a atender a estos pacientes. O sea, viene un niño con síndrome de Down en canal AB y ese niño se va a atender. Y le voy a dar una cuna y le voy a dar cuidados neonatales y voy a hacer todo lo posible para que este niño salga bien. Y hay estudios que comparan, ¿verdad? Que si yo hago diagnósticos pre y postnatal, que me demuestran que en la mayor medida que yo esté preparado y logre estabilizar al paciente desde etapa temprana hemodinámicamente, le va a ir mejor al momento de realizar el tratamiento definitivo. En la medida que yo retraso el diagnóstico, retraso el manejo, entonces el pronóstico va peor.
No es lo mismo que nazca un niño que estemos listos porque tiene esta patología y que está el neonatólogo presente y que tiene una cuna en cuidado intensivo y que le voy a hacer un ecocardio de confirmación en las primeras 24 horas, a que nazca en la guardia por parto, que yo le haga un pisamiento tardío de cordón, que se lo ponga a la mamá a dar pecho y que después el niño se me ponga morado, ¿verdad? Y a esa hora corro y busco qué hacer, ¿no? Por supuesto, los pronósticos son completamente diferentes. ¿Cuáles son los puntos importantes? Y es donde uno tiene que hacer mayor hincapié en las cardiopatías congénitas que son ducto dependientes. ¿Por qué? Porque estas son las patologías en las cuales el bebé está bien dentro del útero, todo está bien, va a crecer bien, va a llegar al término, pero cuando nazca se va a descompensar. Entonces, estas son las patologías que yo necesito definir con mayor prontitud, porque en estas es donde yo me tengo que apurar desde el momento del nacimiento. Y en la medida de lo posible, cuando vayamos desarrollando las tecnologías y los entrenamientos, pues vamos a ser susceptibles de realizar procedimientos de intervención antenatales para poder mejorar este tipo de patologías y abordar a estos pacientes desde etapa antenatal, ¿verdad? Al final, pues, como les dije al principio, no quería hacer algo así como muy científico y teórico, sino que más bien la parte práctica de qué se trata, a quién se lo voy a hacer y qué es lo que voy a hacer con el resultado para que todos le saquemos provecho y que podamos abordar mejor a nuestras pacientes embarazadas desde el punto de vista de evaluaciones cardíacas antenatales. Entonces, siempre a la orden y a la orden para cualquier pregunta o comentario que tengan. Gracias. Al contrario, doctor, gracias a usted. Pues siempre cardiología terapia intensiva engalanada con su presencia. Queremos felicitarlo por tan excelente exposición. Sabemos que es bastante difícil sintetizar todo este tipo de estudios en una clase y más aún así teórica o práctica. Así que a mí me encantó mucho sus clases, lo felicito. Vamos a abrir ahorita un breve espacio para algunas preguntas. No sé si algunos de los participantes tienen algunas preguntas, pero, por ejemplo, doctor, en su práctica clínica, ¿cuál es el defecto cardíaco que más frecuentemente se diagnostica? El más frecuente es la comunicación interventricular. Antenatal es la CIB. Por suerte, no es la más grave, ¿verdad? Pero sí es la más frecuente. Hay defectos incluso pequeñitos de 2, 3, 4 milímetros que sí se detectan, que al final no tienen ninguna repercusión al nacer. Lo importante es igual que lo detectas, pero que también haces la evaluación completa para definir que solamente tiene la CIB. Es la más frecuente. Estaba leyendo aquí una pregunta aquí en el chat que dice ¿cuánto es la frecuencia de malformaciones congénitas o el riesgo en las madres con diabetes o epilépticas? ¿Cuál sería el manejo a tomar? Pero son dos patologías diferentes, ¿no? La paciente epiléptica tiene 4 veces más riesgo de tener un defecto neurológico y cardíaco comparado con la paciente no epiléptica, por solo el hecho de ser epiléptica. A eso le va a sumar el uso de tratamientos anticonvulsivantes, entonces puede ir entre el 6 y el 8%. Entonces, si mi riesgo basal es del 2 al 4%, que es el de la población general, lo multiplico por 6, va por el 12-16%, ¿no? Y en la diabética, eso es modificable, porque en realidad el riesgo de defecto estructural en una paciente diabética pregestacional es directamente proporcional al valor de la hemoglobina glicosilada. Cuando pasa de 9, el OR es de 5. O sea, se multiplica por 5 el riesgo basal. Okay, muy bien. ¿Quién es el médico calificado para hacer la búsqueda de estos estudios, de estos defectos cardíacos? Pues bien, miren, se supone, ¿no? Se supone ya con estas guías que los programas de entrenamiento donde uno explica a un médico, puede ser ginecólogo, puede ser radiólogo, ¿verdad? Que va a hacer ultrasonido obstétrico, debería tener el adiestramiento en realizar estas imágenes. Ese es el mundo ideal, ¿no? En realidad aquí es muy limitado, pero esa es la meta. Entonces, si usted hace ultrasonido, usted debería tener por lo menos la capacidad de hacer 4 cámaras y de buscar tracto de salida izquierdo y derecho. Ya de manera más especializada, si lo hace el médico materno fetal. Porque el médico materno fetal hace la evaluación ecocardiográfica, o sea, sí hacemos este entrenamiento, pero también hacemos las evaluaciones complementarias. Por ejemplo, es un paciente con
falot, no digamos falot, sino con una comunicación interventricular, pero grande, ¿no? Es el más frecuente. Ajá, pero tiene un defecto de fosa posterior, no es lo mismo. No es lo mismo, el pronóstico no es lo mismo. ¿Por qué? Porque defecto de fosa posterior y defecto cardíaco solo te falta buscarle el riñón y estás hablando de una trisomía 18, que es mortal. Entonces, el médico materno fetal en ese sentido te hace la evaluación más completa, que incluye el ecocardio. Ya cuando tenés el caso y lo tenés documentado, sí existen los cardiólogos pediatras que son los que están entrenados en poder realizar este tipo de evaluaciones y es importante porque ellos son los que lo van a recibir. Ahora, hay otros cursos de la subespecialidad donde vos puedes ir a España, puedes hacerlo en Estados Unidos, Chile tiene un buen curso, Colombia también, donde vos haces la evaluación ecocardiográfica fetal y la puedes hacer en línea o la puedes hacer presencial, ¿no? Ahorita yo creo que por el COVID todo va en línea, pero sí se puede si querés hacer un adiestramiento más a profundidad. Y tenemos otra pregunta, doctor. Dice, ¿toda CIB está asociada a una cromosomopatía? No, no. No todas las malformaciones cardíacas tienen relación a cromosomopatía. La CIB es la más frecuente y en realidad es la menos frecuente que se asocia a cromosomopatía. La más grande, Fallot, canal AB, son las que se asocian más a defecto cromosómico. No sé si usted quiere hacer una síntesis así, algunos tips para los ginecólogos. Yo creo que ha sido de gran apoyo, principalmente para el gremio de ginecología, su exposición. Algunos tips importantes o algunas recomendaciones en cuanto a la práctica clínica diaria en la búsqueda de estos defectos. Sí, en primer lugar, uno, el manejo multidisciplinario, ¿no? Usted es un médico ginecólogo, un obstetra, está en su práctica. Usted se puede apoyar en un médico materno fetal para hacer evaluaciones complementarias, ¿no? Y eso va en beneficio de su paciente. Entonces, yo me coordino con muchos médicos que mandan sus pacientes a hacerse las evaluaciones. Hacemos la evaluación y va de regreso, ¿verdad? Pero ya con un perfil de riesgo o con un diagnóstico y va perfilado y sabe lo que tiene y sigue haciendo el manejo y va en beneficio de su paciente. Entonces, en ese sentido, uno, el manejo multidisciplinario. Dos, que sepan cuándo lo van a mandar, ¿verdad? O sea, está embarazada, tiene 9 semanas, ok, tenés de aquí a 3 semanas que se va a hacer este estudio, tiene el tiempo suficiente para poder programar la evaluación. O si se me fue el de primer trimestre y llegó a las 15 semanas, ok, entre las 18 y 22 yo le voy a hacer su evaluación. Entonces, conocer el tiempo y conseguir un médico con experiencia en este tipo de evaluaciones con el cual se pueda trabajar en equipo, ¿no? Y así se le saca más beneficio a toda la atención prenatal. Otra última pregunta, ¿cómo pueden contactarlos los médicos que quieran apoyarse con usted? Claro, con gusto. Pueden llamar directo al celular al 88 36 38 32 o para agendar directo al consultorio al 81 24 53 56. Pueden hacerlo por WhatsApp, no hay ningún problema. Se agenda las citas. Si tienen alguna consulta, algún caso, igual me pueden escribir. Mandan imágenes, hacemos retroalimentaciones, discutimos casos. Y en la medida de lo posible, pues se le da el acompañamiento. Claro, con todo gusto. El consultorio, por supuesto, Hospital Vivian Pela, Torre 2, quinto piso. Perfecto, doctor. Vuelvo otra vez a reiterar mis felicitaciones ante usted. Lo felicito, es un médico sumamente preparado y siempre comprometido usted con la educación médica continua y así lo demuestra. Pues siempre anuente a dar ponencias y a explicar y a enseñarnos. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y damos por concluido pues esta ponencia. Buenas noches a todos. Muchas gracias a los participantes. Se despiden. Gracias a todos. Un gusto.